Hola nuevamente, un saludo muy especial a todos los estudiantes de la técnica en danza del SENA y nuevamente un agradecimiento muy especial para Amapola, que fue la persona que gestionó estos espacios. Hoy estamos en nuestra segunda videoconferencia y vamos a tratar los festivales y los ritos más representativos en el Antiguo Egipto para poderlo conectar con la danza y la música, que fueron los temas que hablamos en la primera videoconferencia. Vamos a ver primero cuál era esa simbología conectada con el Nilo para entender cómo funcionaban las estaciones del año para los egipcios, su calendario y por ende cómo se insertaban allí los diferentes festivales y fiestas. Entonces es importante, como se los había mencionado en la otra videoconferencia, reconocer que sin el Nilo no estaríamos hoy en día los egiptólogos haciendo la divulgación científica de esta maravillosa civilización. Ellos conectaban mucho la parte del sol que desaparecía cada atardecer por occidente, simbolizando la muerte, y nacía cada mañana por oriente, simbolizando la vida y la resurrección. Creo que también les comenté en la primera videoconferencia que por eso el dios solar Ra también recibía 3 nombres dependiendo del momento del día y de la forma en la que estaba obviamente el sol en ese momento. El sol de la mañana era Kepri, sol del mediodía el más potente Ra y sol del atardecer Atum. Las ciudades y las aldeas de los antiguos egipcios se ubicaban siempre en la ribera este del Nilo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mundo de los vivos. Había que conectar esta parte con la vida. Y las necrópolis y los templos funerarios se ubicaban en la orilla oeste, porque estamos hablando del paso para el más allá. Hapi era la divinidad que personificaba el río Nilo como tal. Representaba el poder benéfico y fecundante del río que hacía verdear las orillas del valle y el delta y que obviamente permitía que se formara ese limo fértil que daba paso a los cultivos y a las cosechas. El pueblo egipcio veneraba a este dios Hapi y el faraón le hacía ofrendas para que la crecida del Nilo tuviera lugar durante el periodo correcto del año y su caudal fuese el agotado, porque sabemos que cuando la inundación, la crecida, perdón, era ya en exceso, obviamente se perdían también los cultivos. Por esto, el calendario egipcio tiene 3 fases que reflejan, de hecho, las 3 partes básicas en las que se articulaba la vida para los egipcios. Y son Aket, Peret y Shemu. Cuando hablamos de Aket, estamos hablando de la inundación. Cuando hablamos de Peret, estamos hablando del crecimiento. Y cuando hablamos de Shemu, estamos hablando de la sequía. Entonces, estas 3 fases, Aket, Peret y Shemu, son precisamente los 3 pilares que articulaban la vida para ellos. Y como podemos ver, esos 3 pilares, esas 3 estaciones del año para ellos, tenían que ver con el río Nilo. El calendario egipcio, de hecho, se ha hecho un estudio sobre el número de fiestas anuales que prueba que los egipcios tenían de promedio 105 días de vacaciones al año y se distinguían las fiestas del calendario, día del año, comienzo de cada estación, las que acabamos de ver, las fiestas agrícolas que estaban conectadas con las crecidas del Nilo, la siembra y la cosecha, las fiestas religiosas nacionales, las fiestas reales, por ejemplo, de coronamiento al faraón, regocijo, y las fiestas funerarias que eran sumamente importantes para los antiguos egipcios. Sabemos que los ritos funerarios para ellos eran el sello que les garantizaba su paso al más allá y por ende su inmortalidad. Pero fueran las razones que hubiese para hacer la fiesta, esta siempre era la fiesta o el festival para un egipcio, un momento en el que se iba a efectuar la unión con el principio superior, el tiempo, la naturaleza, el cosmos o el faraón. De hecho, el faraón tenía como rol principal,
obviamente además de su poder económico, político y social como jefe de Estado, lo primero que debía garantizar un faraón a su pueblo egipcio era preservar el Mat. Mat es el nombre de una diosa y Mat es el concepto del orden cósmico para los antiguos egipcios. Por eso la diosa Mat es la diosa de la justicia, la verdad y el orden cósmico, que se representa con una mujer y sobre su cabeza una pluma sagrada, que es la pluma de avestruz, y de hecho ese símbolo iconográfico de esta diosa es el que se utiliza cuando se hacía el juicio del alma en el inframundo, que es la Duat. El corazón del difunto se pesaba en un extremo de la balanza, en el otro extremo de la balanza estaba la pluma sagrada de Mat, y el corazón debía ser más liviano que esa pluma para indicar que sus acciones en vida fueron buenas, nobles y coherentes. De hecho, el difunto hacía allí la declaración de su inocencia, y en caso de que el corazón pesara más que la pluma de Mat, inmediatamente una criatura que estaba lista ahí bajo la balanza, que se conoce como el Amit o el devorador de almas, que tiene cabeza de león, cara de cocodrilo, mitad de su cuerpo es hipopótamo, mitad caballo, y él en ese momento devoraría el alma y con eso la persona perdía su derecho a la vida eterna, en caso de que el corazón pesara más que la pluma. El corazón debía ser más liviano o estar en equilibrio. Entonces, miremos para ellos este principio del orden cósmico, cómo era de vital. Y el faraón era el encargado de mantener en la tierra de Kemet, que vimos en la primera videoconferencia. Kemet era el nombre del territorio de Egipto que se corresponde a la parte fértil. Entonces el faraón debía garantizar siempre el orden cósmico. En medio de todas las fiestas, Egipto se anima, vive, ríe, baila. Sin embargo, esas demostraciones son un homenaje que se le rinde a los dioses, porque son los dioses los que renuevan sus pactos con la naturaleza y con los hombres y permiten ese ciclo continuo y perfecto de la vida. Si queremos comprender el verdadero sentido de la fiesta en el antiguo Egipto, debemos concebirla como un feliz encuentro. De hecho, vamos a ver que uno de los festivales se llama así, Feliz Encuentro. Y cada fiesta, precisamente lo que permite que suceda es un reencuentro. Y el reencuentro se vive en la alegría y en el encantamiento. Aquí vamos a ver en esta imagen el calendario de Elefantina. Durante el periodo del reinado del faraón Tutmosis III, Tutmosis III fue conocido como el Napoleón del Antiguo Egipto, porque durante su reinado se dio la mejor y la primera batalla histórica, que es la batalla de Megido, y este calendario se elaboró para tener aquí las fechas, por decirlo de alguna manera, de los festivales en los que se menciona el orto helíaco de Sirio. ¿Qué es el orto helíaco de Sirio? Sirio era la estrella más brillante para los antiguos egipcios. Y cuando hablamos del orto helíaco, estamos hablando de la primera aparición de esta estrella por el horizonte después de su periodo de invisibilidad. Y cuando aparecía esa estrella, llegaba un momento del año, una estación que era muy importante para ellos, la estación de la inundación. Este calendario se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París. Vamos a ver aquí una conexión con Ra. Y esa conexión con Ra va a ser un principio que lo vamos a ver presente en todos los festivales, fiestas y ritos. Y es que la institución de las fiestas, las más antiguas, se le atribuyen al dios solar Ra. Durante los días de diversión, la liturgia era particularmente solemne y el curso ordinario del culto cotidiano se interrumpía. Se añadían al ritual cánticos especiales, se decoraba el templo, la ciudad se iluminaba, porque los sacerdotes debían mantener diario una serie de rituales. Pero como les digo, aquí el curso ordinario de este culto
se interrumpía porque vamos a entrar a la fiesta, al festival. Entonces hay un ritual de cantos que son especiales. Las ofrendas afluían en gran número por el número de personas que llegaban en ese momento al templo como sitio que iba a convocarlos, y sobre el altar portátil estaba rodeado de una cortina colocado sobre una barca sagrada que transportaba a los sacerdotes. La procesión se desarrolla en el patio, en los alrededores inmediatos de la vivienda del dios, que es lo que se le conocía a esa parte del templo. Sin embargo, durante los meses de las grandes fiestas, los festivales más importantes que ya los vamos a ver, la estatua divina recorría el campo o navegaba sobre el Nilo haciendo diferentes paradas, diferentes escalas. Era el momento del festival, de consultar al dios al cual se estaba consagrando en ese momento, que respondía a las preguntas por medio de oráculos. Y hay que recordar que el culto a los dioses se efectuaba de forma cotidiana, como lo dije en un comienzo, siguiendo un ritual muy preciso, y los sacerdotes eran quienes tenían esa comunicación directa con la divinidad todos los días. Vamos ahora a nuestro primer festival, que es uno de los más conocidos en el Antiguo Egipto, que es el Festival de Opet. Esta es una de las fechas más importantes del año para ellos y tenía lugar en el mes de Paopi, que pertenece a la estación de Aket. El nombre de Opet significa abundancia y caracteriza el viaje al santuario. Unido al ritual de la hierogamía, eso significa la unión sagrada, es decir, cuando estamos hablando de la unión matrimonial entre dos dioses, o que se permite que eso suceda para, por ejemplo, el faraón engendrar un hijo. Entonces se habla de una unión sagrada. A esto corresponde el término de eriogamia, esta unión sagrada, y se efectuaba en presencia del harem real, porque era el momento preciso, como les acabo de mencionar, para la concepción del niño real. Los textos hablan de la unión divina del dios y de la reina a petición del rey, es decir, el niño que nazca, el heredero, va a tener obviamente una sustancia divina y real. Es normal que los faraones, como herederos de Horus, se sientan en ese momento Horus en tierra y que su esposa real principal sea la encarnación de la diosa Hathor. Horus y Hathor eran esposos de estos dos dioses. El Imperio Nuevo duraba 11 días y en esta ocasión el dios Amón dejaba su templo de Karnak para dirigirse con gran júbilo al templo de Luxor, donde volvía a encontrarse con su esposa. Después, en su barca, el rey conducía al dios nuevamente a su lugar de origen. Recordemos que Amón era el dios local de Tebas más importante, que luego se une a la divinidad solar de Ra para formar un dios supremo que sería Amón-Ra. La columnata del templo de Luxor, decorada por el rey Tutankamón, muestra el desenvolvimiento de la fiesta, que comienza por una ofrenda delante de la barca de Amón y su capilla portátil. Tutankamón es un faraón que juega un papel muy importante en la historia del Antiguo Egipto. ¿Por qué? Primero porque su tumba fue el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, con el egiptólogo Howard Carter. Y lo otro, primero porque su tumba estaba con el sello real intacto, o sea, su tumba fue importante, es en la medida que se encontraron sus tesoros de forma intacta. Y porque su reinado, aunque fue muy corto, él gobernó entre sus 9 años de edad, se le conoce como el faraón niño, y se dice que murió a los 18 o 19 años de edad. Se sabe la causa de su muerte, es decir, que fue una contusión, un golpe en su cabeza, pero no se sabe qué lo originó, si fue un accidente o si fue asesinado. ¿Qué pasa con Tutankamón? Que él fue el hijo del famoso faraón hereje Akenatón, el que cambió todo el culto de los dioses y lo puso a un solo dios, que era el disco solar Atón, y que trasladó la capital y fundó una nueva ciudad que se llamó Amarna. Cuando Tutankamón, su hijo, sube al trono, los sacerdotes de Amón aprovechan que es prácticamente un niño y él es el que les permite
restablecer el culto, es decir, con Tutankamón se restablece el culto a los dioses, se vuelve a dar la importancia al culto de Amón. Entonces, por eso se menciona aquí donde está la columnata del templo de Luxor, que fue decorada precisamente por este faraón, porque con él se restablece el culto a los dioses después de un periodo monoteísta con su papá Akenatón. Regreso al Festival de Opet. En la orilla se ve una multitud regocijada, acompañando la flotilla sagrada, lanzando gritos de júbilo. Es la tripulación que estaba encargada de tirar los barcos hacia arriba, pero por más difícil que sea ese trabajo, los que lo realizan van a estar siempre llenos de alegría y ardor porque están sirviendo a su Dios. Lejos aún siguen los soldados con sus oficiales. Y en medio de esta fiesta resuena la música de los sistros. Recordemos que en la primera videoconferencia les mostré en una de las imágenes cómo era ese instrumento de percusión y que era uno de los instrumentos más importantes, sobre todo en ese tipo de festivales que tienen una connotación sagrada. Y el canto de un himno antiguo entonado por un grupo de cantantes y de sacerdotes. Cuando se llega a Luxor, un cortejo parecido al primero se ponía en camino hacia el templo, encabeza a los sacerdotes llevando la barca de Amón, después el faraón y la reina acompañados por su séquito, y luego la multitud completa la procesión. En el desfile se pueden ver igualmente las barcas de Mut y Honsu, este dios se conoce como Khonsu Honsu, y en el seno de la escolta militar se mezclan grupos felices de músicos y bailarines que van a estar ligeramente vestidos. Vamos a ver esta señal o esa simbología en los festivales, que las bailarinas iban a estar casi siempre prácticamente semidesnudas. La barca sagrada de Amón, en un relieve de la capilla roja de la reina Hatshepsut, la vemos aquí en la imagen superior, y en la parte inferior vemos la barca sagrada del dios Honsu. El cortejo sale del templo, 30 sacerdotes sostienen la pesada barca de Amón que sigue el rey, cantos y tambores acompañan la procesión y los barcos esperan el cortejo y el rey y la reina toman su lugar en la espléndida embarcación del dios. Aquí vemos tanto el mural de arriba en bajo relieve como el de abajo, ilustrando precisamente este festival de Opet. Vamos ahora al segundo festival más importante de los antiguos egipcios, que es el festival de Heb-Sed. Ese festival se utiliza o se realiza su propósito para renovar el reinado del faraón y por lo general se llevaba a cabo este festival cada 3 años aproximadamente y los actos ceremoniales duraban varios días en los que el faraón, por ejemplo, debía superar varias pruebas como una carrera ritual, enfrentamientos con animales, pero también había una parte que tenía aún mucho más protocolo y era que el faraón debía realizar procesiones, revisar el censo del ganado o escuchar las comparecencias de los habitantes de Egipto, es decir, cumplir en ese momento también como la función de un conciliador o de un juez entre las problemáticas de sus súbditos. Los ritos de la fiesta de Sed o Heb-Sed, se le conoce de las dos formas, proporcionan al faraón una renovación completa de sus fuerzas vitales. Es como si el faraón bebiera de la fuente de la eterna juventud, como si renovara sus energías. Y de acuerdo a su dimensión humana, su fuerza física se agotaba con los años. Entonces algunos faraones, por ejemplo, como Ramsés II, que fue el faraón más longevo, vivió casi hasta sus 91 años y gobernó por más de 60 años. Él tuvo la celebración un año antes de alcanzar su 30º año de reinado y solían repetirlo con frecuencia porque gobernó por muchísimo tiempo. Una vez fallece el faraón, recibe el culto de un dios. Así lo indican las evidencias de presentación de ofrendas que se hallaron especialmente en las distintas pirámides, lo que conocemos como los textos de las pirámides.
Además del culto al faraón, las celebraciones de fiestas en Egipto o solemnidades públicas eran de carácter nacional o local según la importancia del dios. Casi todos los templos tenían festividades que eran propias de ese templo, es decir, locales, pero esas no tenían la misma relevancia que las que tenían un carácter ya de nación, es decir, de todo el imperio. Las procesiones públicas eran una manera de que los habitantes de Kemet pudieran observar las imágenes de los dioses y también consultarlos como sus oráculos. Se podían hacer preguntas y las imágenes a través de señales como inclinaciones, así fueran accidentales, intencionadas o incluso lo llegaran a imaginar, ellos lo tomaban como la respuesta al oráculo, como si fuera un sí o un no. Los egipcios veían en esos festivales la oportunidad de conectarse y de acercarse a lo sagrado. Es el vehículo que les permitía vivir en plenitud y en gozo la divinidad a través, obviamente, de su monarca y de la exaltación que se hace al Dios en las celebraciones. Vemos aquí en estas imágenes la mano izquierda, la superior, el dintel conmemorativo del Hebset del faraón Sesostris III. Ahí vamos a ver al faraón representado con las coronas del Alto y del Bajo Egipto. Vamos a verlo con una corona en el lado izquierdo y con otra en el lado derecho. Y la vestimenta característica de esa ceremonia. A veces se mostraba al faraón de esa manera para ratificar que era el señor de las dos tierras y que Egipto era ya uno solo. Vemos en la otra imagen una tablilla del faraón Den describiendo su Hebset. Esta fue hallada en la tumba de Ábidos y la pieza actualmente se encuentra en el Museo Británico en Londres. El festival de Set tenía lugar en el primer día del mes de Tibi durante la estación de Peret, que es el primer mes del invierno, y se alargaba durante 10 días consecutivos. Ahorita voy a devolverme un momento para que recordemos esas tres palabras, porque como están en egipcio antiguo, es la forma como ellos lo denotaban, tenerlas presentes porque son las que rigen los principios de la vida de los egipcios. Aket, Peret y Shemu, para que las tengamos siempre presentes, que son los tres pilares de su vida, los que se articula la vida egipcia y que están obviamente condicionados al río Nilo. Entonces, cada vez que veamos en el texto de esta videoconferencia la palabra o que es el mes o que es la estación de Aket, es porque nos están hablando de la inundación. Cuando veamos que nos están hablando de Peret, están hablando del crecimiento, o de Shemu, están hablando de la sequía. Entonces, como acabamos de ver, Aket nos estaban hablando de la inundación. Entonces, regreso donde estábamos viendo esas tablillas. Entonces, ya sabemos, perdón, de Peret, nos estaban hablando aquí. Aket, Peret y Shemu. Entonces, aquí nos están hablando de la sequía en el festival de Set. Ahora vamos al festival del feliz encuentro. Recordamos que al principio les comentaba que las festividades y las ceremonias se sentían de esa manera, como un feliz encuentro. Aquí vamos a hablar del feliz reencuentro, que es una fiesta muy importante y que conecta dos dioses y dos templos. El templo de Edfu con el templo de Dendera y dios Horus, que su templo, el que está dedicado a él es el de Edfu, y su esposa la diosa Hathor, que su templo principal es el de Dendera, y el reencuentro de esta pareja, de esta pareja de esposos dioses, se le conoce de esta manera este festival. En el mes de Epifi, en la estación de Shemu, se producía este feliz reencuentro de Horus y de Hathor. Los textos nos explican cómo con gran pompa, júbilo, la diosa Hathor, seguida de todo su cortejo, dejaba su morada en Dendera para reencontrarse en Edfu con su esposo Horus. Después de 15 días de diversiones de todo tipo, la diosa y su flotilla volvían a Dendera, a orillas del lago. Se dice que dejaban 15 días la estatua de la diosa Hathor en el templo de Edfu para que estuviera junto a su esposo Horus. De la unión de estos dos dioses primordiales, los gemelos cósmicos Shu y Tefnut
permiten que surja una nueva vida, que es el niño Iji, que lo hablamos también en la primera videoconferencia, el hijo de Hathor, que es el señor de la música, que estaba incluso representado en un bajo relieve que les dejé en esa videoconferencia, Hathor amamantando en ese momento a su hijo Iji, señor de la música. Hay 3 uniones divinas que se realizan a lo largo del año. En primer lugar, la de Amón y Mut, otra pareja de dioses esposos. Amón, el dios más importante de Tebas, como les comenté. Eso sucedía en el mes de Paopi, después la de Isis y Osiris en el mes de Piani, que hacen nacer al niño Horus en el mes de Meshir, y por fin la de Horus y Hathor, que la acabamos de ver en el mes de Epifi, dando vida a Iji en el mes de Parmenti. De manera que 2 nacimientos acompañaban la estación de la siembra, que es una época de renovación, y la de la cosecha. 2 concepciones tienen lugar en la estación de la cosecha y en la estación, una de ellas en la estación de la inundación. Otra vez, los 3 principios de Akhet, Peret y Shemu, principios básicos que articulan la vida de los egipcios. Aquí vemos en esta imagen a Horus y Hathor en el templo de Edfu. Vemos al faraón, a Horus, perdón, como faraón también. Recordemos que fue el heredero de esa tierra fértil de Egipto a su padre Osiris, y por eso porta las 2 coronas, la del Alto y la del Bajo Egipto. Y vemos a la diosa Hathor en su iconografía como mujer, con los cuernos de vaca y el disco solar. Otros festivales que vamos a encontrar puede que no sean tan famosos como el de Opet, el de Hepset y el del Feliz Reencuentro, pero que son vitales e importantes en la vida de los antiguos egipcios y en su calendario. ¿Por qué? Porque la religión egipcia se caracteriza por el culto al faraón, que era considerado ser sagrado y que estaba vinculado, como les digo, con los dioses, y de hecho el faraón era el intermediario entre su pueblo y los dioses. El desarrollo del culto real estuvo siempre sujeto a las diferentes tendencias políticas y económicas a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Por ejemplo, en el Imperio Nuevo tuvo su mayor relevancia, entendiéndose como una forma de consolidar la monarquía, es decir, el faraón y su esposa real ratificaban su poder por medio de estos festivales. En relación con el culto al faraón, se pueden destacar varios festivales y varios días que eran considerados días de fiesta. El primero sería la fiesta del nacimiento del rey Dios, que era un motivo de júbilo, aunque lo cierto es que no se tienen vestigios de celebraciones oficiales, pero se refiere a la coronación que convertía al faraón en un dios por medio de su unión con el Ka real. Recordemos que los antiguos egipcios tenían 2 formas de referirse a esa esencia que nosotros hoy llamamos alma. Ellos tenían 2 formas de referirse, el Ka y el Ba. El Ka es lo que le permite al ser lo que es decir, su personalidad y su fuerza vital, y el Ba es la esencia móvil, que incluso cuando ya se encuentra obviamente difunto, se está haciendo ese proceso para su juicio en la Doat, en el inframundo. El Ba es esa esencia móvil que va y viene, incluso recorre los lugares que esa persona estuvo en vida, y el Ba es el que tiene que reconocer el cuerpo perfectamente momificado para poder habitarlo nuevamente y tener esa vida eterna. Y aquí vamos a hablar la unión del Ka real, es decir, la esencia que hace al faraón ser lo que es, y en este caso es su esencia real. Y ese era un espíritu creativo inmortal de la monarquía divina. La segunda sería la fiesta anual del renacimiento de Osiris, que tiene lugar en Abidos, donde se recreaba el asesinato y la resurrección de Osiris. Recordemos que quien asesinó a Osiris fue su hermano Set, quien fue el que heredó la parte desértica, es decir, la tierra roja, el de Shred, y que siempre envidió a su hermano Osiris por ser el regente de la zona fértil, y que atentó contra su hermano, y en el último atentado fue el que lo fragmentó en 14 pedazos que tuvo que recoger su esposa y hermana Isis, y luego de esto es que pudo engendrar a su hijo Horus, para que Horus al crecer vengara a su padre.
Entonces, en la fiesta anual del renacimiento de Osiris se recrea ese asesinato y la resurrección de Osiris. La tercera sería otra fiesta nacional que es importante y que está dedicada al dios Min, en la que el rey visitaba los santuarios dedicados a este dios. Se trataba de una celebración agrícola del 9º mes para propiciar buenas cosechas, y Min era el dios de la fertilidad, tanto la fertilidad en los campos como la fertilidad y la virilidad en el faraón. La cuarta sería la fiesta anual celebrada en el Valle del Oeste, en Tebas, celebrada durante el 10º mes y se celebraba con la tríada local más importante tebana, que son Amón, Mut y Honsu. Recordemos que Amón y Mut son esposos. Era llevada al otro lado del río para que visitaran los difuntos. Y la quinta, la fiesta del Huac, que se celebraba unos 17 días después del Año Nuevo y solía ser aproximadamente el 20 de julio, si lo podríamos ubicar en nuestro calendario, y en la que se conmemora a los muertos. Hay que tener en cuenta y presente en los rituales que en la mayoría de ellos la danza es protagonista, fuera como parte de una procesión o como parte independiente de la liturgia. Cuando hablamos de la liturgia estamos hablando de todo ese protocolo sagrado al que teníamos lugar en estos festivales. Está presente la danza en los ritos de la vida y de la muerte, en los cultos a los dioses, en la inauguración de edificios. Algunos de ellos eran una forma incluso del culto al dios Solar-Ra, basado en las antiguas leyendas cuando Isis, Neftis, Mesenquet y Heqt, por indicación de Ra, fueron a asistir a la parturienta que debía dar a luz a los faraones. Las diosas se disfrazaron de danzantes. Entonces, desde aquí hay un mito que justifica el por qué las bailarinas tenían que estar presentes en todos estos momentos. Las mismas diosas se disfrazaron de danzantes en este momento que iba a darse luz a los faraones. En el ancestral y duradero rito de la crecida del Nilo, fuente de la vida y riqueza, que ya tenemos más que claro la importancia del río Nilo, un cortejo bailaba hasta que se arrojaba a las aguas a la virgen más hermosa de la localidad para consumar su matrimonio con el río. Entonces danzaban hasta que hacían ese sacrificio o esta ofrenda. En el rito de la momificación de los bueyes, los enanos bailaban para alegrar al dios Apis. Recordemos que incluso hay un dios enano que lo vimos en la otra videoconferencia, que es el dios Bes. Como puede verse en el sarcófago enano del Museo del Cairo, los relieves representan al propietario de ese mismo sarcófago bailando en una fiesta. La dama de la danza, la diosa Hathor, tenía varios templos que estaban dedicados a ella, en los que se realizaban muchas fiestas y liturgias en su honor. Uno de los santuarios más importantes, como lo vimos ahorita, fue el de Dendera, y hay numerosos relieves con escenas de ofrendas de vino y de danza, y de hecho en uno de ellos está una poesía que aquí les tengo el fragmento. Es para bailar que el rey de Egipto, Faraón, ha venido. Es para cantar que ha venido. Tú, su dueña, mira cómo baila. Esposa de Horus, mira cómo salta. El hijo de Ra, Faraón, tiene las manos limpias y los dedos puros. Tú, su dueña, mira cómo baila. Esposa de Horus, mira cómo salta. Entonces mira que estamos aquí conectando nuevamente el júbilo de la danza con lo sacro, con lo sagrado. La danza ritual y religiosa más importante, no se puede despreciar también esos bailes de divertimento, es decir, la danza ritual religiosa como la más importante lo tenemos muy claro por esto que nos conecta con la divinidad, pero no se puede dejar a un lado que también ellos tenían la danza por diversión y que la vida de la corte requería obviamente de la participación de bailarines que aparecen a menudo con la cabeza hacia atrás en el cortejo de los faraones. El poder pagar un cuerpo de bailarines y músicos era algo que se relacionaba como un signo de riqueza. Y los nobles obviamente querían
hacer ostentación de ello. Entonces, además de la danza oficial ligada estrechamente al culto, se desarrolló una danza que se conocía como danza pagana, cuyo fin era entretener y en la que los bailarines alcanzaron un alto nivel técnico. Y recordemos también que los bailarines se les considera como una profesión en los templos. Los conocimientos que se tienen sobre la danza de Egipto nos han llegado principalmente, y lo vimos en la primera videoconferencia, a través de los textos de los sarcófagos, los bajorrelieves e inscripciones en los templos y las decoraciones de las tumbas de los nobles y de los faraones. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Espero hayan disfrutado también de esta segunda videoconferencia. Nuevamente les dejo mi sitio web, mi correo electrónico y mis redes sociales para que podamos estar en contacto si tienen alguna duda o inquietud. Hasta luego.